En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Esta mañana un dron ruso ha terminado impactando en Rumanía. Estrictamente hablando, Rusia ha atacado territorio OTAN. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuál debe ser la respuesta? Es evidente que la prudencia manda, así que lo primero es saber si ha sido un error o una prueba deliberada. También es evidente que no lo sabremos nunca con certeza al 100%, porque al final los drones que se utilizan en este tipo de conflictos, algunos de ellos, los masivos, los que se lanzan a baja altura para no ser fácilmente interceptados, son armas relativamente imprecisas, susceptibles de desvío, pues por guerra electrónica, por condiciones meteorológicas o incluso por un fallo técnico. Pero también tenemos razones de fondo para que no nos contentemos con la explicación de error técnico. ¿Por qué? Porque hay un largo historial de comportamiento del Kremlin a través del cual Moscú lleva años operando en esa zona gris en la que es difícil determinar sus verdaderas intenciones, ese espacio donde las acciones son suficientemente ambiguas como para no cruzar el umbral formal del acto de guerra, pero que lo que hacen es ir testando los límites, empujándolos, ampliándolos. Al final es una estrategia coherente que busca la que mantiene el Kremlin desde hace tiempo con los países del entorno, países occidentales, Unión Europea e incluso OTAN, que es poner a estas organizaciones contra las cuerdas, un poco a ver cómo respiran. Si el Kremlin ha enviado deliberadamente un dron a territorio rumano, lo ha hecho para observar, sin duda, para calibrar cuánto puede permitirse antes de que Occidente responda con algo que vaya más allá de la tradicional queja diplomática, la retórica. Cada vez que Occidente absorbe un incidente de este tipo sin consecuencias tangibles para quien lo provoca, el margen de maniobra de Rusia se amplía un poquito más. Eso sí, en el caso de que la respuesta sea más intensa, la situación se complica porque si la OTAN decide responder con contundencia, se arriesga a escalar un conflicto. Si activa formalmente el famoso artículo 5, que establece que un ataque al territorio de un Estado miembro de la Alianza es un ataque a todos, se enfrenta a la pregunta de qué respuesta colectiva sería proporcional a una agresión realizada mediante un dron. Lo que este incidente pone de manifiesto es la vulnerabilidad material, también, está claro, queda al descubierto, de los miembros de la OTAN que comparten frontera con el teatro de operaciones ucraniano. Hay sistemas de defensa antiaérea, antimisiles disponibles en países del flanco este de la OTAN que no son suficientes, no son apropiados exactamente para ese nivel de amenaza que representan ataques masivos con drones de Rusia a territorio ucraniano. Si hubiera habido capacidad suficiente para interceptar el dron antes de que cruzara la frontera, no estaríamos hablando de esto. Dotar a esos países del flanco este de sistemas antimisiles, pero también antidrones de mayor alcance, de mayor densidad, es una cuestión de presupuesto, obviamente, pero también es una cuestión de disuasión, de si la OTAN quiere dejar clara cuáles son los límites que tienen quienes están operando en sus fronteras, a su borde, y no tienen demasiado rigor a la hora de ejecutar sus ataques. Otro ángulo interesante es que parece que las negociaciones para un eventual acuerdo de paz en Ucrania están comenzando a tomar forma, aunque sea de un modo todavía embrionario. Y en ese contexto, un incidente que viola el territorio de un país de la OTAN es especialmente interesante. Es una señal sobre la disposición de Rusia a sondear cuán firmes son los límites de la OTAN antes de que empiece cualquier proceso de negociación en serio, hasta dónde pueden apretar las tuercas. En mi opinión, toca exigir una explicación formal y detallada de Moscú. No aceptar cualquier respuesta vaga. Hay que convocar al embajador ruso ante todos los gobiernos afectados, no como gesto simbólico y diplomático, sino como inicio de un proceso de rendición de cuentas más exigente de lo habitual. Y toca, especialmente, acelerar la dotación de sistemas de defensa aérea en los países fronterizos. También, sobre todo, que los 27 miembros de la Unión Europea y los miembros de la Alianza Atlántica hablen todos con una sola voz. Es verdaderamente complicado, pero el hecho es que la fragmentación de la respuesta occidental es precisamente lo que Moscú busca provocar con este tipo de incidentes. El de Rumanía, el ataque, el impacto de un dron
Accidente, ataque, me da igual, no es el primero de este tipo, y si la respuesta occidental vuelve a ser tibia, no será el último. Como no es el primero, no va a ser el último. Y los siguientes puede que no sean accidentes, puede que sean intencionados, pero es que lo que es peor, puede que no sean drones. Cuando sean misiles, ¿qué va a pasar? Si no pones límites, te van a pisar. Y lo que es evidente es que un pisotón de Rusia no le conviene ni a Europa ni a la OTAN. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Nicolasa vuelve a Madrid, el restaurante de las grandes mesas de poder. Políticos, empresarios y miembros de la familia real han disfrutado de su sabrosa cocina vasca. Y ahora puedes hacerlo tú. Ven a probar su producto de temporada y las recetas de siempre con el sabor del norte en un entorno elegante y discreto en la calle Velázquez 150. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Siéntete como un rey en Nicolasa. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la tensión en el estrecho de Hormuz. Tensión que aumenta en medio de especulaciones sobre un acuerdo entre Estados Unidos y Irán para poner fin a la guerra. Mientras en Washington el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní mediador en las negociaciones de paz. Israel y Líbano se reúnen en Washington. Lo hacen delegaciones militares de ambos países que se dan cita en el Pentágono para negociar una salida al conflicto. Israel, entre tanto, mantiene sus tropas apostadas tras la conocida como línea amarilla en Gaza, y su ejército ha establecido además una segunda demarcación imaginaria que se adentra aún más en el enclave denominada línea naranja, cuyo tránsito debe coordinarse con las Fuerzas Armadas y que profundiza el dominio de Israel de la franja, que ahora aspira a controlar el 70% del enclave palestino. Condena de la OTAN a la caída de un dron ruso en Rumanía. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha asegurado que la OTAN está lista para defender cada centímetro del territorio aliado y ha llamado personalmente al presidente rumano para transmitirle la solidaridad absoluta de la organización. En un mensaje en X, el secretario general de la Alianza Atlántica ha asegurado que Rusia es un peligro para todos y ha avisado de que las consecuencias de la guerra no se quedan solo en la frontera con Ucrania. Bruselas debate el rumbo de su relación comercial con China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reunido este viernes de urgencia a su equipo para debatir si la Unión Europea adopta una línea económica más dura con China, un primer paso hacia posibles medidas comerciales más estrictas. Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar su balanza comercial
ante el auge de las exportaciones chinas. Italia insta a la Unión Europea a reforzar la vigilancia fronteriza contra el riesgo de ébola. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha enviado una carta a los responsables europeos para instarles a una mayor coordinación de la vigilancia fronteriza. Meloni ha propuesto incluir el tema en el orden del día del Consejo Europeo que se celebrará los próximos 18 y 19 de junio. En Singapur se celebra el foro de defensa anual más importante de Asia. Y lo hace con la participación del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, foro que estará muy marcado por el impacto y las consecuencias para la región de la guerra de Irán, sin que aún termine de consolidarse un acuerdo de paz. Luis de Guindos concluye este domingo su mandato en el Banco Central Europeo. El vicepresidente del BCE concluye sus 8 años en la institución, un periodo en el que ha coordinado y ejecutado las decisiones de política monetaria, los programas de compra de activos y el área de riesgos del eurosistema. Profundizamos, sin más dilación, en todos estos asuntos, Blanca. Condena unánime de la OTAN y de Bruselas tras el impacto de un dron ruso en territorio rumano. Un artefacto no tripulado de fabricación rusa ha alcanzado esta madrugada el 10º piso de un bloque de apartamentos en Galati, una ciudad a orillas del Danubio, cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia. La explosión ha desatado un incendio y ha obligado a evacuar a unas 70 personas. 2 civiles han resultado heridos. Rubén Gil. No es la primera vez que drones rusos sobrevuelan espacio aéreo rumano, pero sí es la primera vez que uno impacta directamente contra un edificio habitado. Por eso las reacciones de hoy tienen una intensidad diferente, porque ya no se trata de un aviso, sino de un golpe en territorio de la Unión Europea y de la OTAN. Antes del impacto, las alarmas ya habían saltado. El ejército rumano detectó drones cerca de su espacio aéreo y despachó 2 cazas F-16 desde la base de Fetesti pasada la 1 de la madrugada, pero no llegaron a tiempo. En muchas situaciones, los restos resultantes del derribo de un objeto aéreo pueden producir efectos comparables o incluso más graves que el impacto del propio dron, sobre el que en ese momento no teníamos información de si se trataba de un dron con carga de combate o de un dron de señuelo. Se han analizado ya todos los datos posibles para establecer con exactitud la secuencia de los hechos y se ha concluido que no hubo oportunidades reales de interceptarlo de forma segura. Quien habla es un portavoz del Ministerio de Defensa rumano, quien ha confirmado que la carga explosiva del dron detonó por completo al impactar contra el edificio. La respuesta política ha llegado a primera hora de la mañana. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado personalmente al presidente rumano para transmitirle la solidaridad absoluta de la alianza y ha sido claro. La OTAN, ha dicho, está lista para defender cada centímetro del territorio aliado. Rutte ha calificado además de imprudente el comportamiento de Rusia y ha anunciado medidas para reforzar sus defensas aéreas, especialmente frente a la amenaza de drones. Desde Bruselas, las instituciones europeas han respondido con una contundencia inusual. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más y ha recordado que el impacto se ha producido en una zona densamente poblada, en territorio de la Unión Europea. Von der Leyen ha anunciado que Bruselas prepara ya el 21º paquete de sanciones contra Moscú. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, por su parte, ha calificado la escalada rusa de temeraria e irresponsable. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha ido más lejos. Hace tiempo ha dicho que Rusia dejó de respetar las fronteras y no se puede permitir que Moscú viole el espacio aéreo europeo con impunidad. En Bucarest, el presidente romano, Nikos Urdan, ha convocado de urgencia el Consejo Supremo de Defensa Nacional en el Palacio Cotroceni. Lo ha calificado como el incidente de seguridad más grave en suelo rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Ha anunciado que se ordenarán medidas proporcionales contra la Federación Rusa y ha reclamado una respuesta firme y coordinada a nivel nacional, aliado e internacional. Dan ha señalado directamente a Moscú. Este ataque, ha subrayado, es consecuencia directa de la manera irresponsable e indiscriminada en que Rusia opera sus sistemas de armas en las inmediaciones de las fronteras de la OTAN y de su sistemático desprecio por el derecho internacional. Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado este viernes disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones
con Estados Unidos. Pese a ello, el vicepresidente J.D. Vance asegura que el alto el fuego sigue vigente. Se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento que permita la reapertura del estrecho, aunque no matiza cuándo. Pablo Llanone. La semana podría acabar tal y como comenzó, con la expectativa de que se apruebe un memorando de entendimiento que permita la reapertura de Hormuz y asiente las bases para negociar en un plazo de 60 días la cuestión nuclear. La diferencia es que ahora la Casa Blanca está siendo cauta y el vicepresidente J.D. Vance ha asegurado que el acuerdo ahora en discusión podría firmarse o no firmarse. Aún así, se muestra optimista y asegura que el entendimiento podría llegar a resolver la cuestión nuclear no solo ahora, sino de cara a futuras legislaturas. Si nos fijamos en lo que ya hemos logrado aquí, partiendo de la base de que conseguiremos llegar a un acuerdo definitivo que reabra las negociaciones sobre el ejército convencional, ya de por sí diezmado, nos encontramos en una posición en la que podemos reducir sustancialmente su programa nuclear, no solo durante el mandato de este presidente, sino a largo plazo. Eso es algo muy, muy positivo para el pueblo estadounidense, así que aunque no hemos llegado a ese punto, estamos muy cerca. Entre tanto, el vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán ha hecho concesiones significativas, sustanciales y trascendentales en las negociaciones de paz, algo que, dice Miller, habría sido imposible hace poco tiempo de no ser por la derrota militar sufrida actualmente, así como el embargo que sigue asfixiando, dice, la economía iraní. Toda su base industrial de defensa ha sido erradicada. Su armada está en el fondo del mar. Su fuerza aérea está en el fondo del mar. Toda su clase dirigente ha sido decapitada. Es la derrota militar más compacta, total y contundente de la historia de los conflictos armados. 4 semanas y un país diezmado hasta ese punto, y ahora nos encontramos al final de todo esto, con Irán proponiendo la reapertura total del estrecho, como ya se había comentado, y muchas otras concesiones que se darán a conocer próximamente. Según la agencia de noticias Baja, una de las concesiones podría ser la aceptación de Irán a que un organismo internacional supervise sus instalaciones nucleares. Teherán también plantearía transferir su uranio enriquecido a China, algo que Trump podría rechazar, dado que hace varios días exigió que Irán entregase su uranio a las Naciones Unidas o a Estados Unidos. Estas supuestas concesiones podrían ser la antesala a un entendimiento definitivo y serán discutidas hoy en Washington entre el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado pakistaní. El presidente de Irán, por cierto, ha agradecido a Islamabad sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, lo que genera más confianza sobre la posibilidad de que se cierre ese entendimiento. Y Bruselas está preparando nuevas medidas para responder al shock chino 2.0. Así se conoce al impacto que las importaciones del gigante asiático están teniendo en la industria del continente, destruyendo empleos y reduciendo la autonomía frente a Pekín. Ante la posibilidad de que la Comisión Europea apruebe nuevos instrumentos para restringir a China, Pekín ha advertido de que tomará contramedidas. Pablo. Mientras el comercio exterior chino se potencia, el de la zona euro se estanca. Y parece que uno podría ser la causa del otro. En Europa hay miedo a que se repita la historia del cinturón de óxido, un conjunto de ciudades industriales de Estados Unidos, tales como Detroit o Cleveland, que sufrieron los efectos de la deslocalización de sus fábricas, en parte por la entrada de China en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Ahora, el aumento vertiginoso de las importaciones de todo tipo de productos, desde coches eléctricos hasta componentes clave para maquinaria, dispositivos médicos y alimentos, ha sido bautizado como China Shock 2.0, en alusión a ese primer episodio que tuvo lugar en Estados Unidos hace 30 años y que ahora podría ser el paso previo a una desindustrialización que frene la autonomía que Europa está tratando de construir. Por eso, hoy la Comisión Europea ha discutido a puerta cerrada cómo debería responder ante este peligroso fenómeno. No se han tomado decisiones, sino que se ha tratado de aunar posturas, y en un comunicado Bruselas ha asegurado que a medida que los intereses económicos y de seguridad de China y de Europa se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requieren una respuesta cada vez más sólida y coherente. En ese sentido, como decimos, es importante que se logren aunar posturas, porque, por ejemplo, Alemania no está convencida de que se deban recurrir a la imposición de barreras comerciales por los posibles efectos para sus multinacionales. La prioridad es, por tanto, debatir y decidir una estrategia más clara hacia el gigante asiático. María Canales, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Esa nueva orientación de la relación con China es un tema importante en el que hay diversas posturas también entre los Estados miembros, como hemos estado conociendo estos días. Es un debate de orientación que permitirá aunar posturas, encontrar consensos de cara a esa futura estrategia.
Durante esta reunión, el comisario de Comercio Maroš Šefčovič ha presentado un nuevo instrumento de diversificación que exigiría a las empresas de algunos sectores críticos que se aseguren de tener 3 o más proveedores en 2 o más países ante el temor a una excesiva dependencia de las cadenas de suministro chinas. En el corto plazo se plantearía la limitación de concesiones a empresas chinas, así como la implementación de cuotas y contingentes arancelarios para los productos del gigante asiático, ya que constituyen medidas de salvaguardia mucho más rápidas de implementar que los aranceles y que podrían centrarse en áreas a las que China apunta, como pueden ser los automóviles híbridos y los componentes químicos. Además, al acudir a otras medidas distintas a los aranceles, se evita elevar los precios para importadores y consumidores y con ello perjudicar a los fabricantes al restringir el acceso a insumos baratos. Se podría optar, por tanto, por medidas moderadas. En el largo plazo, se plantearía recurrir a una serie de leyes como el instrumento contra la coerción, la legislación como la Ley de Ciberseguridad 2.0, que podría impedir la adquisición de ciertos productos chinos, y la Ley de Aceleración Industrial, que es comúnmente conocida como la Ley Hecho en la Unión Europea. Ante estas amenazas, el gigante asiático ha asegurado que tomará represalias de inmediato. Así lo ha recogido una cuenta en redes sociales asociada a la televisión estatal china, CCTV, donde se ha expresado que China no teme las fricciones comerciales y que las afrontará hasta el final. Además, rechaza de plano la lógica absurda, dice, europea sobre un supuesto exceso de capacidad industrial china y señala que, a la inversa, pasa algo similar, que China también padece el exceso de capacidad que Europa tiene sobre su mercado respecto a productos como la carne, el vino, los artículos de lujo y los cosméticos. Y en medio de la crisis energética desatada por la guerra en Irán, que ha vuelto a poner en evidencia la alta dependencia energética de Europa, Noruega entra en escena. El gobierno noruego presiona a Europa para que se elimine la moratoria que prohíbe las nuevas perforaciones de petróleo y gas en el Ártico. Eva Villanueva. Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, busca, bajo el paraguas de la guerra y el cierre del estrecho de Hormuz, nuevos argumentos para presionar al bloque comunitario en favor de la perforación del Ártico. Se trata de una región donde se encuentran cerca de 2/3 de los recursos energéticos noruegos y la actual crisis energética ha reforzado su posición exportadora. No en vano, Europa depende cada vez más de su gas. Oslo cubre cerca del 30% de la demanda conjunta de la Unión Europea y Reino Unido. La intensificación de los contactos con Bruselas llega justo cuando la Unión Europea prepara una nueva estrategia para el Ártico que verá la luz en septiembre. Roberto Scholtes es jefe de estrategia de Singular Bank. Tiene sentido en ese contexto de buscar la autonomía y seguridad estratégica el tener esa opcionalidad respecto a los hidrocarburos, pero cuando esos proyectos pudieran llegar a explotarse, los precios de los combustibles fósiles van a estar mucho más bajos. Al final, cuando todo esto pase, cuando se reabra el estrecho de Hormuz, en 2027-28 el petróleo volverá a los $60-70. Claramente la alternativa es la electricidad. Con todo, hay que señalar que la prohibición de las perforaciones impuesta por la Unión Europea en 2021 está en consonancia con las obligaciones climáticas del bloque. Pendiente del paraguas legal, Noruega defiende que no existen argumentos climáticos para tratar de forma diferente el petróleo extraído al norte o al sur del Círculo Polar, mientras su propuesta desata una fuerte oposición. Grupos ecologistas, académicos e inversores institucionales recuerdan que el Ártico se está calentando entre 3 y 4 veces más rápido que el resto del planeta y advierten de que la apertura de nuevas explotaciones petroleras podrían causar daños medioambientales irreversibles y dificultar la transición energética europea. Denuncian que una crisis energética a corto plazo no lo justifica. Varios gestores de activos se han unido a esas voces críticas para defender la moratoria en una carta abierta a la Comisión Europea. En la misiva piden mantener y reforzar las protecciones contra las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles al norte del Círculo Polar Ártico. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. 25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management.
Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com. El olor a tierra mojada. Conversar sin prisa. El fuego lento. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La guerra en Irán no solo ha alterado los equilibrios militares en Oriente Medio, ha reabierto viejas disputas sobre el liderazgo político y religioso del mundo islámico. Arabia Saudí observa el conflicto desde una posición especialmente delicada. Está atrapada entre la necesidad de contener a Teherán, el temor a que la hegemonía de Israel sea global en la zona y también su reciente voluntad de reducir su dependencia estratégica de Estados Unidos. Implicaciones geopolíticas, militares, religiosas, complejas, que analizamos con Anxo Varela, director y analista de Geosede y analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenernos en cuenta de nuevo, Rafa. Anxo, ¿hasta qué punto la guerra con Irán ha alterado el equilibrio estratégico tradicional del Golfo y ha obligado a Arabia Saudí a replantearse su posición regional? Fíjate, que se fijen nuestros oyentes. No me gusta hablar de un reequilibrio estratégico en sí mismo, porque realmente lo que ha sido es una nueva fase dentro de lo que venimos viendo desde hace tiempo, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo la estabilidad regional descansaba precisamente en unos pilares como eran la presencia militar de Estados Unidos, la cooperación entre las monarquías del Golfo y también esa contención de Irán, ¿no? Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años, precisamente, lo que han demostrado es que este esquema ha saltado por los aires, ¿no? Hemos visto en el año 2019 ataques contra instalaciones petroleras saudíes, eso evidenció, por supuesto, la vulnerabilidad del reino, ¿no? Y lo que sí que está claro es que la confrontación actual entre Israel e Irán, pues de alguna forma ha mostrado que una escalada regional puede afectar directamente a Arabia Saudí, como hemos visto, ¿no? Pero no es algo nuevo, porque, de hecho, hablando de este reequilibrio, recuerdo en el año 2017, ¿no? Precisamente ese bloqueo diplomático contra Qatar, ¿no? Bueno, por distintos elementos, como apoyar a movimientos islamistas, etcétera. Por lo tanto, estamos en un paso subsiguiente, quizás, pero digamos que este equilibrio estratégico ya venía siendo redefinido con anterioridad, ¿no? Claro. Incluso con estos pequeños choques entre las propias monarquías absolutas del Golfo. Otra cuestión complicada que teníamos sobre la mesa es que Arabia Saudí llevaba años, al menos tácticamente, de forma soterrada, acercándose a Israel. Teníamos la antesala de cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, de que se incorporara de alguna manera a Arabia Saudí, con firmas, con relaciones diplomáticas. Estaba todo en ciernes y llegaron los ataques del 7 de octubre. Pero Riad entonces ahora puede tener otro problema, que es, por un lado, la rivalidad de Irán, pero también la hegemonía de Israel con tanto respaldo de Washington en toda la zona. Sí, yo creo de hecho que este es uno de los problemas, quizás no problema, pero es una de las claves que mantienen o que influyen en todo lo demás, ¿no? Durante años existió precisamente esa convergencia estratégica entre Arabia Saudí e Israel. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común, ¿no? Irán era la principal amenaza para ese equilibrio regional. Pero claro, esta percepción común abrió otros elementos, ¿no? Como los que estamos considerando ahora. Es decir, aunque Arabia Saudí sigue considerando a Irán como un rival estratégico, se empieza a preguntar a Arabia si Israel va a emerger de esta crisis como una verdadera potencia militar que no tenga contestación en Oriente Medio, ¿no? Entonces, una región dominada exclusivamente por Israel no es necesariamente favorable. De hecho, es todo lo contrario para Riad, que aspira a ser una gran potencia regional y así lo está consiguiendo, aunque desde una óptica diferentes, ¿no? Por lo tanto, la cuestión ya no es únicamente esa rivalidad saudí-iraní, sino precisamente esa convergencia o esas dificultades entre Arabia Saudí e Israel, ¿no? Que tienen proyectos regionales muy diferentes. Israel busca una seguridad mediante una posición claramente de superioridad estratégica, pero Arabia Saudí prioriza la estabilidad económica, la construcción de un orden, podríamos decir, regional equilibrado, ¿no? Entonces, aquí Arabia Saudí es tanto un problema. Por un lado, tiene que evitar, efectivamente, esa expansión iraní,
pero por otro no es menos cierto lo que tú ahora comentabas muy acertadamente, ¿no? Además hay que tener en cuenta una cuestión relevante, es que Arabia Saudí se presenta como esa gran potencia del Islam suní, ¿no? Y como ese custodio de lugares pues históricos sagrados, ¿no? Y claro, esa autoridad histórica también es una gran carga, porque genera ciertas expectativas. Entonces, desde luego, la cuestión es compleja y sí, yo creo que en la actualidad Israel es un problema, o más que un problema, condiciona las acciones de Arabia Saudí y de la propia estabilidad del Golfo, ¿no? También, Anxo, tenemos que hablar de un Mohammed bin Salman que lleva tiempo intentando construir una política exterior más autónoma, lo decíamos, pero Arabia Saudí va a conseguir ser menos dependiente de Estados Unidos, más abierta a una cierta equidistancia pues con otras potencias de esta geopolítica compleja que se está configurando como China o Rusia, por ponerte un ejemplo. Esta cuestión también es interesante, es decir, sí que estamos asistiendo probablemente a una transformación de la política exterior saudí ya desde finales, la Guerra Fría ahora mucho más elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que anteriormente Arabia Saudí basó su seguridad en esa alianza con Estados Unidos, pero lo que han visto los dirigentes saudíes o lo que han percibido es que Washington ya no está dispuesto a asumir ese nivel de implicación en Oriente Medio, o no desde luego desde la óptica que ellos pretenden, ¿no? Bueno, podríamos tener en cuenta la retirada de Afganistán, en fin, precisamente el desplazamiento de esa atención estratégica hacia Pacífico, aunque ahora es cierto que con Donald Trump las cuestiones han cambiado, ¿no? Pero sí que es cierto, y aquí es donde está también una de las claves, lo que está intentando Arabia Saudí, ¿no? Que está intentando reconfigurarse precisamente como una potencia económica. No nos debemos olvidar de eso, ¿no? Lo decía yo antes, busca en cierto modo alejarse de esas pretensiones israelíes que buscan un equilibrio diferente, un equilibrio basado en la fuerza, ¿no? Leía yo hace unos días precisamente en El Economista que los fondos de inversiones públicas de Arabia Saudí, que son uno de los mayores del mundo, se multiplicaron por 5 en los últimos 10 años, ¿no? Las inversiones extranjeras se han duplicado también hasta los, no recuerdo ahora, ¿no? 150.000 millones de riales saudíes o algo así, ¿no? En el año anterior. Por lo tanto, estamos viendo cómo, aunque estamos ante una situación compleja y va a ser difícil que deje de depender de Estados Unidos, no es menos cierto que está Arabia Saudí intentando seguir un camino diferente, alejada de la cuestión militarista, podríamos decir, ¿no? Aunque cierto es que está condicionada precisamente por esos condicionantes bélicos del entorno y que al final influyen, ¿no? Hemos visto los últimos ataques que también acabaron por perjudicar a este país. Hay otra derivada muy interesante, Anxo, que es la religiosa. Sabemos de la pugna entre Arabia Saudí e Irán por el liderazgo del Islam, sabemos que Irán representa al Islam chií, que es minoritario en términos demográficos. Arabia Saudí es el custodio de la Meca, de Medina, es referente histórico del Islam suní. Claro, uno se pregunta, por un lado, si sigue vigente esa pugna, y por otro, ¿cómo ha sido capaz Teherán de proyectar tanta influencia regional? Porque la desventaja numérica es prácticamente de 1 a 10 o incluso todavía peor. Sí, esta cuestión es también compleja, ¿no? Es decir, a nivel geográfico el Islam suní predomina precisamente en la mayoría de los países musulmanes, ¿no? Y entre ellos está claro que sobresale Arabia Saudí. Claro, en cuanto al Islam chií, ahí destaca Irán, Irak, Azerbaiyán, ¿no? Pero digamos que, también hay importante presencia de chiíes en Siria, no lo debemos tener, no debemos olvidarlo, ¿no? Y como tú decías, el sunismo constituye aproximadamente, yo creo que el 90% de los musulmanes en el mundo, pero la cuestión es diferente. Es decir, la gran rivalidad entre Arabia Saudí e Irán durante mucho tiempo ha ordenado esa contienda geopolítica en Oriente Próximo, ¿no? También han tenido un cierto cariz religioso basado en esas divisiones del Islam. Eso no es desdeñable. Pero debemos tener en cuenta un elemento diferente, y es que Irán nunca intentó competir precisamente con Arabia Saudí en términos demográficos o religiosos, ¿no? Es decir, Irán ha sido muy inteligente en este sentido y ha comprendido desde hace tiempo que el chiismo era minoritario y que debía construir una influencia mediante otros instrumentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la clave en la actualidad está precisamente en cómo Teherán, o en el hecho de que Teherán haya conseguido proyectar una cierta influencia regional pese a ese elemento numérico, ¿no? Digamos que la clave no está tanto en que haya una pugna religiosa, sino en cómo Irán se ha conseguido configurar, ¿no? De hecho, permíteme un único segundo, Irán, y esto es muy importante, consiguió asociar su imagen a la defensa de la causa palestina y a la oposición a Israel y a Estados Unidos, ¿no? Y esto no es desdeñable, porque hemos visto cómo el Líbano también ha reconfigurado en este sentido estos elementos, ¿no? E Irán se ha seguido viendo como una potencia influyente en este sentido. Es más, hemos visto cómo precisamente
elementos de los suníes, de los chiíes, se han entrelazado, ¿no? Y esto es una cuestión curiosa, que no debemos, como digo, no debemos dejar a un lado, ¿no? Es decir, la narrativa de Irán incluso le ha permitido, para que nuestros oyentes lo entiendan, obtener simpatías incluso en determinados sectores suníes que no compartían su visión religiosa, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero expresar es que la religión ha quedado de algún modo a un lado frente a otro tipo de elementos que los actores han explotado de una u otra manera. Es prácticamente hacer una apuesta, pero termino preguntándote, Anxo, el escenario que ves a futuro para la zona, compleja, clave, ¿una región más fragmentada, más polarizada, o una zona donde las potencias regionales mantengan una cierta unidad interna, entre comillas, para ser equidistantes a otros focos geopolíticos y no depender tanto o de Washington o de China? Bueno, siempre me planteas una última pregunta compleja, Rafa. Sabes que a mí me gusta analizar la cuestión desde la óptica académica y no desde futuribles, pero desde luego a corto plazo yo creo que lo que vamos a ver es más incertidumbre, más rivalidades y una región fragmentada, ¿no? Ya no solo porque las consecuencias políticas de la guerra de la que ahora hablamos van a tardar en desaparecer, sino porque la tendencia dominante va a ser la búsqueda de esos nuevos equilibrios, ¿no? Y Arabia Saudí necesita algo, y es situarse en el centro del proceso, pero necesita calma, porque precisamente lo que busca es un equilibrio que le permita proyectarse desde el punto de vista precisamente de este equilibrio diplomático, claro, de la calma y del crecer económico, ¿no? E Israel busca lo contrario, busca precisamente un dominio estratégico. Entonces, precisamente, va a ser difícil encontrar ese término medio del que nos hablaba Aristóteles, porque tenemos dos potencias diferenciadas que buscan cuestiones muy diferentes, ¿no? Claro. Y de nuevo, Estados Unidos, dependerá del interés de Estados Unidos y del apoyo que preste o no a la preocupación a este lado del mundo, o si de nuevo centra sus preocupaciones en América Latina, como lo está haciendo en la actualidad, situando diversos focos del conflicto, ¿no? No nos olvidemos tampoco el mar de Japón, en fin, un mundo convulso en el que habrá que ver también cómo otros conflictos influyen para ver el posicionamiento de actores como Washington. Anxo, como siempre un placer hablar contigo, te mando un abrazo, hasta la próxima. El placer es mío, un saludo desde Galicia. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
En un mundo cada vez más fragmentado, dominado por grandes espacios de poder, hay quienes plantean que los países de lengua española y portuguesa pueden llegar a constituir uno de los grandes bloques humanos, culturales y geopolíticos incluso del siglo XXI. Hablamos del paniberismo, de la iberofonía, que aspira a conectar Europa, América, África y hasta Asia a través de una comunidad que es histórica, que es lingüística y que tiene un enorme potencial. Vamos a analizar, de hecho, ese concepto a continuación. Lo hacemos con Frigdiano Álvaro Durantez Prados, doctor en Ciencia Política, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana y de la Cátedra Funiver de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía. Frigdiano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, antes de empezar a entrar en materia, Frigdiano Álvaro, ¿cómo prefieres? Como estés más cómodo, puede ser Álvaro, que es más rápido. Perfecto. Pues Álvaro, empezamos por lo primero, por lo fundamental. ¿Qué es el espacio panibérico? ¿Qué es la iberofonía? ¿Cómo nos lo haces llegar de una forma inteligible? Sí. Lo que podemos llamar en un sentido figurado mundo ibérico, el espacio panibérico de la iberofonía, en una expresión más académica, es ese espacio multinacional compuesto por los países de lenguas española y portuguesa de todos los continentes, sin excepciones geográficas. Estamos hablando de una treintena de países en todos los continentes y regiones del mundo, de actualmente 900 millones de personas, lo que implica la 10ª parte de la población mundial, la 5ª parte de la superficie emergida del planeta, primer bloque geolingüístico del mundo, y ahora lo explicaré por qué, un espacio verdaderamente formidable. ¿Por qué integramos o sumamos las lenguas española y portuguesa? Porque son precisamente los únicos dos grandes idiomas internacionales, grandes en términos cuantitativos, habladas cada una de ellas por más de 100 millones de personas en varios continentes y en varios países, que son, al mismo tiempo y en líneas generales, recíprocamente comprensibles. Esta intercomprensión natural entre dos grandes lenguas de este tipo no se verifica en ningún otro caso. No se verifica entre grandes lenguas germánicas como el alemán y el inglés, entre lenguas latinas como el italiano y el francés, o incluso, por ejemplo, con el mundo técnicamente arabófono. El idioma árabe común hablado en Marruecos, conocido como Darija, no es comprendido en Jordania o en Arabia Saudí, de tal modo que jordanos y marroquíes, para entenderse, tienen que hablar en árabe clásico, que es como si entre españoles y brasileños tuviésemos que hablar en latín. Claro. ¿no? Por lo tanto, somos verdaderamente un bloque geolingüístico muy potente, y si decimos, naturalmente, alguien se preguntará, bueno, ¿dónde queda el inglés? Si es la lengua internacional o la lengua vehicular. Porque efectivamente una cosa es la lengua vehicular o la lengua franca y otra el bloque geolingüístico, ¿no? Decimos que el español y el portugués configuran este bloque geolingüístico a partir del análisis de dos parámetros específicos de nuestras lenguas: su peso como lengua materna y su peso como lenguas de estatus internacional y de proyección internacional. Si pensamos en la lengua materna, por ejemplo, el idioma inglés, según estadísticas de fuentes anglosajonas, es hablado por alrededor de 390 millones de personas, lo cual es una cifra extraordinaria en sí misma, ¿no? Al mismo tiempo, el inglés es, en términos internacionales, la lengua oficial de alrededor de 55 estados soberanos y lengua general de la mayor parte de los organismos internacionales más relevantes. Esto no cabe duda, y una segunda lengua en el mundo para cuestiones comerciales, científicas, etc. Si nos acercamos al chino mandarín, el chino mandarín es lengua materna de alrededor de 950 millones de personas y también es hablada por otros 500 millones de personas hasta los 1.400 millones de chinos, ¿no? Sin embargo, el idioma chino mandarín no tiene una proyección internacional en la medida en que es la lengua oficial de un gran Estado, pero un solo Estado, que es el Estado de civilización chino. Ahora miremos únicamente el idioma español. El idioma español actualmente como lengua materna es hablado por más de 520 millones de personas, es decir, ampliamente más que el idioma inglés. Y como segunda lengua también por otros 100 millones. Actualmente estamos en torno a 646 millones de hispanohablantes en el mundo, como lengua materna. Pero si sumamos la lengua portuguesa al idioma español en base a la intercomprensión de la que hablaré ahora, un poquito más porque es importante,
estamos ya acercándonos, bueno, actualmente estamos en los 900 millones de personas, sumamos los 646, 265 millones de lusófonos. Estamos hablando de un bloque que prácticamente es todo, prácticamente, de lengua materna, de 900 millones de personas, con lo cual dobla con muchísimo al idioma inglés, pero el español con el portugués son lenguas oficiales en una treintena de países, de estados soberanos, y en también los principales organismos intergubernamentales de la comunidad internacional. En un ámbito universal global, el español en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, tanto el español como el portugués, en la Unión Africana, el portugués y el español también, por supuesto, en la Unión Europea. Por tanto, superamos con mucho la combinación del español y el portugués, o incluso el español solo, como lengua materna en inglés, y en términos oficiales internacionales no estamos tan lejos del inglés. En relación con el chino, como lenguas maternas estamos prácticamente iguales que el chino, 950 millones, pero evidentemente la proyección y el peso internacional del español y el portugués es otro. Por eso hablamos de primer bloque geolingüístico del mundo en base a esa intercomprensión. Y tal vez podemos hablar también de las características de esta intercomprensión, ya que probablemente muchas personas que nos escuchan dirán, bueno, yo no entiendo tan bien el portugués de Portugal. Es cierto que la intercomprensión entre el español y el portugués no es una intercomprensión simétrica, sino asimétrica, de tal modo que el lusófono nativo entiende bastante bien el idioma español, mientras que el hispanohablante no entiende tan bien el idioma portugués. Esto es una cuestión, no es una cuestión ni cultural ni política, es una cuestión puramente fonética y fonológica, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Entonces, esta ventaja subjetiva del hablante lusófono, que entiende perfectamente, hablo del español parámetro, normal, ¿no? Sí. Yo puedo no entender español en la propia España, en algunos lugares de nuestro país, o en Chile, pero hablo de hablado, ¿no? Esto hace efectivamente que el lusófono nativo entienda la lengua española de una manera más directa que el hispanohablante el portugués. Y si eso es una ventaja subjetiva para el lusófono nativo, por otro lado se convierte en una ventaja objetiva para la misma lengua española, ya que es la lengua que es comprendida en todos los países de lengua española y también de lengua portuguesa. Claro. Por tanto, una presentación, una conferencia, esta misma entrevista se puede realizar en Angola, en Mozambique, además de en México, Venezuela, España o Chile, ¿no? Qué bueno. Entonces, aquí tenemos que saber descubrir esto, que es como el huevo de Colón, es una cosa muy sencilla, y esto tiene una doble dimensión, la intercomprensión del español y el portugués por un lado, pero sobre todo, y como hemos hablado en otro momento, la parte geopolítica, que es la incorporación de un bloque africano, iberoafricano, al conjunto iberoamericano para conformar todo este espacio. Sin embargo, hay ciertos obstáculos que se pueden ver, una falta de conciencia estratégica común ahora mismo, por lo menos. ¿Qué obstáculos ves tú para que haya mayor articulación política, diplomática en este espacio? Porque es importante articularlo. Sí. Bueno, la articulación es fundamental en base a 4 tipos de razones, ¿no? Por un lado, la articulación de este espacio que supera al iberoamericano. El iberoamericano son técnicamente 22 países, aquí está de 2 continentes, ahora estamos hablando de 30 países de todos los continentes, ¿no? Entonces hay un primer factor, que es la visibilidad y la influencia del conjunto de países de lengua iberófonos, de lengua española y portuguesa, de todos los continentes como conjunto e individualmente considerados. Y podríamos hablar mucho de ello. Por ejemplo, venimos ahora de estar en Timor Oriental, único país asiático de lengua oficial ibérica, donde el portugués es oficial, pero donde el español se entiende perfectamente, igualmente, y eso le da una gran influencia y visibilidad el poder estar vinculado a otros 30 países en el mundo. Eso iríamos por un lado. Pero por otro lado, esta articulación favorece la cooperación horizontal y triangular entre países y sociedades de los distintos continentes, algo que ya empieza a ocurrir. Es decir, no solamente esa cooperación norte-sur o América, países iberoamericanos con España o con Portugal, sino que ahora estamos verificando modelos de cooperación que incorporan países iberohablantes de África junto a países iberoamericanos y junto a España. En tercer lugar, podemos pensar naturalmente en el impulso de las relaciones económicas entre todos nuestros países, y puedo hablar de los foros que realiza la Embajada de Angola, por ejemplo, en España, con empresarios españoles para invertir, para comerciar y para impulsar la economía
de Angola en un beneficio recíproco entre España y Angola. Pero yo querría hacer hincapié en un elemento clave y en un resultado clave, que es que la articulación del espacio panibérico de todos los países de España y portuguesa es fundamental para equilibrar, para compensar una globalización que en sus pautas y parámetros generales es marcadamente anglosajona, y se vehicula a través de un solo idioma, el idioma inglés. Y esto implica un peligro gravísimo para la diversidad cultural y lingüística del mundo, de la humanidad y de la comunidad. No hay más que ver en la web. De la comunidad internacional, sí. Por ejemplo. Todo. O no hay más que ver, como acabo de ver en un anuncio en la calle, una cerveza de nombre español anunciada en inglés en el centro de Madrid. Eso no es un tema turístico, de eso se podría hablar en otro momento, ¿no? Entonces es muy importante articular este espacio iberófono, porque ni el ruso, ni el chino, ni el árabe, ni el francés, ninguna. La única lengua o combinación de lenguas que puede hacer un peso cultural, un equilibrio, en beneficio no solamente de nuestras naciones de lenguas portuguesa y española, sino de la comunidad internacional en su conjunto, es el bloque iberófono. Y este cuarto efecto es fundamental. Pero me has preguntado sobre por qué no se ha visualizado, por qué no hay conciencia quizás sobre la importancia de todo ello. Hay una serie de factores históricos. Se tiene muy claro el espacio iberoamericano, mejor o peor, todos sabemos lo que es Iberoamérica, o en una versión más extensa la Comunidad Iberoamericana. Este próximo mes de noviembre va a ser la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de lengua española y portuguesa de América y de la península ibérica, bicontinental, ¿no? No se ha visualizado normalmente la parte africana, donde también se habla portugués y español, porque ha habido una especie de tratado de Tordesillas invisible que ha seguido separando a gran parte de los países americanos de gran parte de los países africanos. Hay razones históricas en ello, porque los países africanos se independizaron en el último cuarto del siglo, prácticamente del siglo XX, es una realidad más reciente, han tenido que asentarse, etcétera, y porque África no ha estado en el foco hasta hace muy poco tiempo. Pero ahora somos conscientes, y desde hace pocos lustros se está verificando una aproximación y una conciencia de que existe una dimensión iberoafricana que debe, en beneficio de todos, conceptuarse primeramente y vincularse a todo el espacio iberoamericano. Y de este modo converger en algo mucho más grande, más potente, que puede hacer al bloque iberófono un actor global en las grandes causas en Naciones Unidas y en otros foros. Es que las Guineas, es que Mozambique, es que Angola están ahí y son potentes y son parte de un continente de futuro, sin duda, como es África. No quiero que se nos acabe el tiempo, que vuela y que es el que manda aquí, sin preguntarte por la Fundación Universitaria Iberoamericana. FUNIBER, la primera plataforma universitaria de ámbito panibérico. Efectivamente, FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, es, como has señalado, la primera plataforma mundial de ámbito panibérico, plataforma universitaria, con universidades propias en España, en Iberoamérica, en México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y también en Angola, lo cual es muy significativo porque la Universidad Internacional de Kwanza, que es la Universidad de FUNIBER en Angola, es una universidad de vocación panibérica e iberoamericana, donde el profesorado es iberoamericano, de Cuba, de Venezuela, de México, de España, de Chile, de Brasil, de Portugal, pero donde además de leccionarse, de impulsar, de explicarse todo en la lengua oficial del país, que es el portugués, todos los alumnos aprenden español en el primer curso. ¿Qué efecto tiene esto? Que en un país donde se habla portugués, una lengua tan semejante al español, en solo 4 o 5 meses nuestros alumnos son virtual y prácticamente bilingües. Estamos creando hispanohablantes a través de la iberofonía con gran rapidez y con grandes ventajas para todo, de emprendimiento, de trabajo, de empleo, claro, para todos y para las relaciones de Angola con todo el mundo ibérico en general. Entonces, FUNIBER, que tiene cerca de 30 años de existencia y de actividad en todo el mundo, tiene sede en 35 países, en todos los continentes, esencialmente con peso en los países de lengua española y portuguesa. Recientemente venimos, como he señalado, de Timor Oriental, donde vamos a abrir una actividad muy importante y muy interesante, y en la parte propiamente académica hemos fundado, articulado una cátedra FUNIBER de estudios iberoamericanos y de la iberofonía, precisamente para explicar
todo este espacio iberoamericano ampliado que es fundamental en el mundo de hoy. Y puedo anunciar que recientemente ya se ha anunciado y se han aprobado los doctorados y las maestrías y las especializaciones en estudios iberoamericanos y de la iberofonía. Qué bueno, qué maravilla. Es que no sé si se podría incluso llegar a recuperar, si solo contempláis, por ejemplo, territorios donde han sido ya extirpada quizá una tradición larga. Me estoy acordando de Filipinas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Filipinas? Sí. ¿Podría incorporarse a todo esto? Porque a ellos les beneficiaría, pero también al resto de países. Desde una perspectiva académica y teórica, naturalmente el paniberismo, que es esa tendencia y propuesta de aproximación, afinidad de todos los países de lenguas española y portuguesa sin excepciones geográficas, también incorpora y vincula, como podemos ver en un mapa que tenemos aquí en pantalla, aquellos países y territorios con raíces y vinculaciones de base ibérica. ¿Cómo olvidarnos de los 63,2 millones de hispanos de los Estados Unidos de América? Aunque no sea, eso es otro tema que trataríamos en otro momento, o cómo olvidarnos, evidentemente, de Filipinas o de territorios del norte de África, donde está muy presente el español, ¿verdad? Esas sociedades, esas comunidades de base ibérica, de lengua ibérica, pueden vincularse naturalmente con otro estatus diferenciado a todo este mundo ibérico oficial verdaderamente institucionalizado. Recientemente, hemos tenido una noticia muy positiva en las últimas semanas que debemos confirmar mejor, pero que ya ha salido, y es que se ha aprobado la oficialidad del español como segunda lengua en Antigua y Barbuda, un país del Caribe. Es decir, y ese sería un caso semejante. También semejante al caso de Filipinas, donde el español fue técnicamente oficial hasta 1973, en la Constitución de 1973, el caso de Timor Oriental. En Timor Oriental el portugués es lengua oficial, aunque no lo habla todavía toda la población por una serie de razones históricas. Pero si pensamos de una manera rigurosa, hay más hispanohablantes en Filipinas que habitantes en Timor Oriental. Claro. Y Timor Oriental es un país de lengua oficial portuguesa. Por eso siempre debemos impulsar y recuperar todo este legado histórico, que es un legado histórico-cultural que nos viene gratuitamente por una historia riquísima de todos los pueblos ibéricos, pero sobre todo para proyectarnos hacia el futuro, ligando sociedades de todos los continentes en un marco diferenciado, que puede ayudar, como he dicho antes, a toda la comunidad internacional. Seguro que tenemos tiempo para afinar todavía más a futuro ese análisis del paniberismo y de la iberofonía, incluso con un sesgo todavía más geopolítico, porque yo creo que da para hablar y mucho, y si nos remontamos en la historia y en hacer comparaciones y cómo unos han utilizado u otros pues sus herramientas similares o relativamente parecidas, pues seguro que va a dar mucho de sí, pero hoy se nos va acabando el tiempo. Solamente te pediría, quizá para terminar, ¿qué recepción tienen? ¿Hay en los países quizá o más pequeños o tal, hay miedo, hay una sensación, pero te pido un análisis rápido que nos tenemos que ir en breve, o se recibe como lo que parece que se ve bastante claro desde aquí, una gran oportunidad de una Commonwealth? No está bien hecha la comparación, pero una comunidad de naciones, es conocida la comunidad iberoamericana de la que hemos hablado, es conocida la comunidad de países de lengua portuguesa, y precisamente la integración de ambas daría como conjunto este mundo ibérico. ¿Cómo se está viendo en los países iberoafricanos cuando se está conociendo esta afinidad con el mundo iberoamericano? Con una gran ilusión y como una gran oportunidad, no solamente porque desde África se ve a Iberoamérica como un continente que se independizó hace 200 años, que tiene una dimensión africana, y desde el África lusófona se entiende bien el idioma español que hay. Entonces, no hay reticencias, no hay... No, por ese lado no. Hay algunas cuestiones geopolíticas de algún país en concreto que puede pensar que pierde un poder relativo en todo el espacio, pero como decimos en España y en Castilla, no se puede poner puertas al campo. Y esta apertura panibérica se está produciendo, se va a producir y se va a consolidar cada vez más. Así lo deseamos, desde luego. Frigdiano Álvaro Durantez Prados, muchísimas gracias por haber asistido, por haber acudido a nuestro estudio. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Rafa, y gracias a Intereconomía. Nos vamos a marchar. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan, cumplan siempre con su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no nos fallen.
El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org con la colaboración de la Fundación ACS. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.